Hoy nos acercamos a Primera de Pedro con un tema que posiblemente va a ser de mucho interés para muchos de ustedes porque vamos a hablar acerca del matrimonio. Hoy estamos hablando de un texto que está escrito para personas que estaban metidas en un matrimonio y posiblemente en ese tiempo todo se veía muy bien, pero la verdad es que en ese tiempo, en el siglo primero, era un matrimonio arreglado. Ellos nunca se enamoraron, posiblemente, de la persona con la que se casaron, porque sus padres ya habían arreglado de antemano que se casaran con esa persona, porque eran arreglos familiares. Entonces, al encontrarse en esa situación, y alguno de ellos encontraba el camino a Cristo, y alguno de ellos rendía su vida a Cristo, alguno de los dos, especialmente las mujeres, se preguntaban, ¿y ahora qué hago? Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme? Porque tenían que enfrentarse al cambio más importante, guiar al cónyuge no creyente hacia Cristo. En el caso de los hombres, mucho más sencillo, porque la familia era su responsabilidad. La familia iba donde papi iba. Pero para la mujer era muy difícil. Entonces, hoy quiero hablar acerca de este texto, a pesar de que está envuelto en ese contexto. Pero quiero hablar de este texto hablando de cómo Dios quiere que llevemos nuestro matrimonio. De acuerdo a cómo Pedro lo pone, este matrimonio, él también lo llama el grato don de la vida. Y es que aquellos que estamos casados, aquellos que sabemos lo que significa vivir en matrimonio, sabemos que es un don. Sabemos que hay un llamado grande a la hora de venir a compartir nuestra vida con alguien. Y la mayoría de nosotros anda buscando un matrimonio que nos haga felices. Estamos buscando un matrimonio que nos lleve a la felicidad. Y sin embargo, la Biblia no nos dice que el matrimonio es para ser felices, sino que el matrimonio es la manera de entender mejor cómo es Cristo y cómo podemos nosotros ser más como Él. Entonces, Pedro nos está diciendo que hay un llamado claro. Es el mismo llamado de la semana pasada. Lo hablamos la semana pasada. El gran llamado para este asunto del matrimonio es someternos. Entonces quiero hablar hoy de un curso básico para el matrimonio, un curso básico para las familias, para los casados. Es más, si usted no está casado, a usted le sirve este sermón de alguna manera, porque así se va a dar cuenta cómo elegir bien, cómo tener una buena razón o buenas razones para elegir a la persona con quien usted va a pasar el resto de su vida. Habrá muchos casos de los que están detrás de esta pantalla. Hay casos de familias, de matrimonios que están llevando a cabo una vida súper llena de visión y llena de felicidad y que los llena. Hay otra gente detrás de esta pantalla que tiene su vida familiar, su vida matrimonial como un caos. Hay otros que estarán a punto de divorciarse. Algunos están en problemas duros, los dos, y están llevando la barca juntos, están jalando la carreta juntos, si queremos ponerlo de esa manera. Hay todo tipo de cosas detrás de esta cámara, todo tipo de situaciones en el matrimonio, pero quiero decirles que hoy yo tengo la esperanza de que salgamos de este lugar, de que usted termine de ver este video con esperanza y con una idea clara de cuál es la visión de Dios para su matrimonio. Primera de Pedro, capítulo 3, de los versículos 1 al 12, vamos a leer hoy. Pero empecemos leyendo el versículo 1. Asimismo, esposas, dice Pedro. Capítulo 3, primera de Pedro, asimismo, esposas. Asimismo, como los ciudadanos con el gobierno. Asimismo, como los esclavos con el patrón. Asimismo, como los empleados con el jefe. Lo hablamos la semana pasada. Ustedes, esposas, sométanse a sus esposos. Ese sometimiento, hablamos la semana pasada, solo déjenme darles un resumen rápido. No es un premio por el buen comportamiento del esposo. No es decir, yo me someto a mi esposo porque él es un buen hombre, porque él se porta bien, porque él provee todo lo que necesitamos. La mujer del siglo primero tenía un reto por delante.
Ella se había casado con su marido en un matrimonio arreglado. Posiblemente al principio ella no lo amaba, pero las costumbres culturales la hicieron llegar a donde estaba en ese momento. Posiblemente era todavía una adolescente cuando se casó con este hombre. Y él posiblemente era mucho mayor que ella. Era toda una circunstancia cultural y social, todo un fenómeno que hoy no podemos entender porque estamos en otra geografía, estamos en otro lugar, estamos con otra mentalidad, en otra cultura. No entendemos, pero esta mujer del siglo I entonces tenía un reto muy grande por delante. La pregunta grande que se podía hacer esta mujer a la hora de someterse a su marido, después de haber encontrado a Cristo, ella y no él, esta es la gran pregunta. Ahora que soy cristiana, ahora que sigo a Cristo, ahora que tengo una razón para vivir, que tengo propósito en mi vida, que entiendo bien cuál es mi identidad en Dios, ¿soy superior a mi marido o no? ¿Tengo la razón y mi marido no? Y es ahí cuando este sometimiento de la mujer al marido, en este caso en particular, no cambia la igualdad de importancia o de dignidad en la persona, porque todos tienen la misma importancia delante de Dios. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Él. Interesantemente podemos ver que Jesús se somete a sus padres y sin embargo eso no significa que Él es menos que ellos. De igual manera, la mujer se sometía a su marido y no quería decir que era menos que Él. Estamos hablando en términos de cómo Dios lo ve. Socialmente, posiblemente, estamos viéndolo de manera en que la mujer puede ser menor al hombre, de menor importancia. Pero someterse al marido no significaba ser menor que él. Y entonces tenía que confrontar una pregunta. ¿Me someto o lo dejo? Y este era un fenómeno real en el siglo I. Y sin embargo, ella estaba metida en un predicamento. Porque si le pertenecía a su marido, de acuerdo a las reglas sociales de entonces, del siglo I, si le pertenecía a su marido, ella tenía que tener la misma religión de su marido. No por nada, la Biblia en varias instancias nos revela que cuando un hombre, el jefe de una casa, la cabeza de un hogar, tomaba una decisión, moverse a otro lugar o decidía seguir a Cristo, por ejemplo, toda su familia hacía lo mismo. En las cartas de Pablo, en el libro de Hechos, vemos varias instancias en las que algunos hombres decidieron seguir a Cristo y él y toda su casa siguieron a Jesús. Pero este sometimiento era un asunto entonces difícil para la mujer. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. El beneficio se va a mostrar, dice Pedro, en la influencia que la mujer ejerza sobre el marido. Y parte de esa influencia es la sumisión. Porque la sumisión no va a mostrar solamente que ella está dispuesta a seguir al marido, pero está mostrando su fe a Dios, su confianza en Dios. Y de acuerdo a lo que está diciendo Pedro aquí esto no va a ser posible, ese tipo de influencia no va a ser posible solamente por palabras repetitivas, no solamente por regaños. Y usted sabe de qué estoy hablando, mujer, usted sabe de qué estoy hablando, hombre, gente casada. Muchas veces los hombres no podemos entender por qué las mujeres son tan verbales, por qué dicen tanto, por qué dicen tantas palabras. Hay todo un estudio social acerca de cuántas palabras dice una mujer al día y cuántas el hombre, la diferencia es abismal. Pero Pedro le está diciendo, tu influencia puede disminuir si hablas demasiado, si usas muchas palabras. Tu influencia puede disminuir en lugar de corregir. De alguna manera, Pedro lo que nos está diciendo o nos está recordando el evangelio tiene que funcionar en tu vida primero, antes de que lo puedas ver en la vida del otro funcionar.
Y ese es un principio para hoy también. Porque algunos de nosotros creemos que podemos cambiar a nuestro esposo o a nuestra esposa hablando lo suficiente, repitiendo lo suficiente, picando lo suficiente, poniendo el dedo en la misma herida lo suficiente para que él o ella entiendan y aprendan y sepan y estén al tanto de la situación. Y no entendemos que el Evangelio va a tener que cambiarnos a nosotros primero antes de ver un cambio en la otra persona. Y claro, ahí entramos en la misma situación. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Quién va a cambiar primero? Si yo cambio, tú tienes que cambiar. O yo tengo que cambiar primero para que tú cambies. Pero mira, yo he cambiado algo y tú no has cambiado nada. Es una situación difícil. Hoy tenemos el mismo problema que en el siglo I. Vamos a llegar ahí más adelante. Versículo 3. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Vamos a hablar de esto más adelante, pero él no está prohibiendo los adornos. Él solo está dando una voz de alerta. Que su belleza sea más bien la incorruptible, versículo 4. La que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Esta belleza es mejor con los años. Es como el vino, dice, la gente con los años se pone mejor. Es una belleza en lo íntimo del corazón, donde las mujeres guardan las cosas más sagradas en lo íntimo de su corazón. Los evangelios dicen que cuando María veía lo que estaba ocurriendo con Jesús, cómo crecía él en gracia y en sabiduría, guardaba todas esas cosas en su corazón, porque eso es muy de las mujeres. Mujeres, ustedes guardan cosas profundas en sus corazones, ustedes guardan secretos en su corazón. Y tienen una bella intimidad con la persona que les confía ese secreto. ¿Cuántas mujeres tienen secretos más de belleza que guardados en el corazón en estos días? Yo creo que necesitamos más secretos guardados en el corazón, secretos que nos han contado y que nosotros guardamos. Necesitamos más de esos que secretos de los que se nos son revelados en las redes sociales o en Facebook o qué sé yo, diciendo: déjeme darle el secreto de la eterna juventud, déjeme darle el secreto de cómo verse bella, de cómo peinarse. Las mujeres guardan en su corazón también recuerdos. Es tener un testimonio de alguien, de algún evento, de alguna conversación que ocurrió con el tiempo. Las mujeres guardan en su corazón sufrimientos también. Sufrimientos que los hombres no entendemos, solamente no es porque no los tengamos, no es porque no suframos igual, sino porque los tenemos diferentes, hay cosas diferentes. Y esos sufrimientos reflejan la belleza del sufrimiento de Jesús. Las mujeres guardan en su corazón alegrías, alegría del don de la vida, la alegría de cuando nació su primer hijo, cuando nacieron cada uno de sus hijos, la alegría de compartir con una amiga, la alegría de vivir, la alegría del día de bodas. Las mujeres guardan en su corazón sabiduría, que las hace atractivas para cualquier persona. Esta belleza es como un espíritu suave y apacible que tienen las mujeres, que las ayuda a someterse. Así que, dice Pedro, así es como se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres, que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Y déjeme decirle, él está dando un ejemplo sumamente cultural en ese momento. Una vez más, algunas veces pensamos, si Sara se sometió a Abraham y le decía, mi Señor, todas las cosas tienen que ser igual hoy. Todas las mujeres se tienen que ver igual hoy y tenemos que seguir el mismo ejemplo bíblico. Tenemos mucho cuidado. La Biblia no es una prescripción de recetas. La Biblia no nos da cosas para que nosotros sigamos como una receta. La Biblia nos da principios para que nosotros vivamos en ellos. El principio del cual está hablando Pedro es el sometimiento. Pero no solamente de las mujeres, y voy a llegar ahí más adelante también. Pero algunas veces queremos vivir
en el pasado, queremos vivir en elementos religiosos estrictos que nos digan, esta es la única manera de hacer las cosas. Y entonces nos quedamos estancados en el síndrome del antes todo era mejor. Los cambios de hoy no hacen a una mujer mejor o peor, en realidad. Las santas mujeres es una frase para llevar en el corazón, como lo acabamos de leer. Estamos hablando de mujeres que han sido separadas por el llamado de Dios, santificadas. Estamos hablando de mujeres escogidas para un rol en el reino de los cielos. Y déjeme decirle, si usted no cree que usted es una de ellas, este sermón le va a confirmar que sí, porque cada mujer, casada o sin casar o soltera, ha sido llamada para un rol en el reino de los cielos. Y Pedro termina esa parte diciendo, ustedes son hijas de ella, de Sara, si hacen el bien y viven sin ningún temor. Dos cosas importantes. La verdadera sumisión no lleva temor en sí mismo. Una sumisión, de acuerdo a la Biblia, no teme nada, no tiene temor. ¿Por qué? Porque está obedeciendo a Dios. Y más adelante voy a explicar más porque una mujer no debería llevar temor si es sumisa a su marido. Este tipo de sumisión hace el bien y deja los resultados a Dios. Recuerdan, la semana pasada estábamos hablando de eso. Jesús nos dice que el verdadero sometimiento tiene que ver con pagar bien por mal, no al contrario. Hacer la voluntad de Dios quiere decir hacer el bien activamente, tener una conciencia clara de cómo hacemos el bien. Entonces, hablemos un poco del llamado que Dios tiene para las esposas. ¿Cuál es el llamado de Dios para las esposas? Dos cosas en esto. El número uno, sométete de acuerdo a la Biblia. No te sometas de acuerdo a principios humanos, porque esta palabra sometimiento puede ser bastante negativa en esta sociedad. De acuerdo a esta sociedad, someterse significa debilidad. Someterse significa que no eres nada. En esta sociedad en la que vivimos hoy, tener poder es lo que te hace alguien en la vida. Pero este tipo de sometimiento del cual está hablando Pedro no es un sometimiento de acciones, sino un sometimiento también del corazón. Igual que Jesús, porque lo estamos haciendo por Él. Lo que a veces no vemos en este tipo de sometimiento, lo que no podemos ver, porque la cultura nos está atiborrando la mente de ideas de que si no tenemos un lugar en el pedestal, no somos nadie. Y lo que a veces no podemos ver es un par de cosas. La primera cosa es que la sumisión es mutua, no es solamente de mujeres. No es solamente para las esposas. Efesios 5:21, Pablo dice, sométanse unos a los otros en el temor de Cristo. Es unos a los otros, no solamente una mujer a su esposo. En Filipenses capítulo 2, Pablo dice, pongan los intereses y las necesidades de los otros antes que las suyas propias. Y eso, gente, es sometimiento. Esa es la primera cosa. Muchas veces no podemos ver que la sumisión es mutua. Y la segunda cosa es que muchas veces no podemos ver que no nos sometemos ciegamente. Ese sometimiento es meramente carnal, es meramente social. Pero la sumisión tiene límites. No somos llamados a quedarnos en una situación donde hay abuso, donde estamos en peligro. No estamos llamados a quedarnos en una situación donde el sufrimiento se está llevando a cabo sin ningún propósito. No estamos llamados a obedecer ciegamente, sino a amar sin egoísmo. La semana pasada hablamos harto de estos temas, así que si quiere escuchar más acerca de no someterse ciegamente, vea el sermón de la semana pasada, lo va a encontrar aquí mismo en YouTube o en Vimeo, donde sea que usted esté viendo. Pero no hay manera de esquivar el mandato de someterse, porque se repite varias veces. Aquí está en el capítulo 3 de Primera de Pedro, en Colosenses 3:18, Pablo dice, esposas, sométanse a sus esposos. En Efesios 5:22, Pablo dice, esposa, sométanse a sus propios esposos. Ambas veces Pablo dice, como se someten primero al Señor.
El ejemplo es la iglesia sometida a Cristo, la iglesia obediente a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo se sometió al Padre y en obediencia dio su vida por la iglesia. Una vez más, voy a llegar ahí más adelante. El llamado entonces es someterse de acuerdo a la Biblia, no someterse de acuerdo a estándares humanos. Ese es el primer llamado a la esposa. Pero el segundo llamado a la esposa es este, y tiene que ver mucho con cada una de ustedes. Yo creo que va a resonar en su mente y en su corazón. Sé bella. Sé bella en todo sentido. Déjeme decirle, si Dios hizo algo bello en el mundo, es a ustedes, mujeres. Que la belleza sea incorruptible, dice Pedro, la que procede de lo íntimo del corazón. Déjeme ponerlo de esta manera, porque algunas personas pueden pensar que a la hora de decir sé bella en todo sentido, estamos diciendo, que tu corazón sea bello y no importa tu exterior. Este no es un llamado a ser feas. Este no es un llamado a la fealdad, para nada. Es un llamado a que usted como mujer sea conocida por su belleza completa, por su belleza integral. La cosa es que si enfocamos la belleza en asuntos puramente externos, entonces podríamos tener lo que dice Proverbios 11:22. Como argolla de oro en el hocico del cerdo es la mujer bella, pero indiscreta. Si hay mucha belleza externa, pero hay poco corazón, es como una argolla de oro en el hocico del cerdo, dice Proverbios. Si se enfoca la belleza en su cuerpo, en ser no recuerdo los estándares de Miss Universo, en realidad las medidas, pero si usted se está enfocando mucho en eso, Pablo dice en 1 de Timoteo 4:8, aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa, no solo para la vida presente, sino para la vida venidera. Y aquí nos recuerda lo mismo que Pedro nos está recordando. Muchas veces solamente queremos que nuestra necesidad sea cumplida inmediatamente, pero no estamos pensando en la salvación eterna, donde dice Pedro que está nuestra esperanza eterna, nuestra esperanza viva. El énfasis está entonces en los adornos internos, no en lo que te pones, sino en lo que eres. Proverbios 31 nos pone el ejemplo de una mujer virtuosa. Y oiga las cosas, voy a hacer un resumen rápido de cada versículo, voy a ir rápido porque no nos queda tanto tiempo. Entonces dice, mujer ejemplar, mujer fuerte es en realidad la palabra. ¿Dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Es una mujer preciada, es una mujer valiosa, es una mujer querida. Su esposo confía plenamente en ella y no le faltan ganancias. Es digna de confianza si el esposo confía en ella. Ella es fuente de bien, no de mal, todos los días de su vida. ¿Qué quiere decir? Es una persona que constantemente hace el bien. No es solamente una persona de intenciones, es una persona de acciones y de buenas acciones también. Anda en busca de lana y de lino. Y gustosa trabaja con sus manos. Es como los barcos mercantes que traen de muy lejos su alimento. Es una mujer esforzada. Se levanta de madrugada, da de comer a su familia y asigna tareas a sus criadas. Es una líder responsable. Calcula el valor de un campo y lo compra con sus ganancias. Planta un viñedo. Es una mujer inteligente. Decidida se ciñe la cintura, pues sus brazos están fuertes para el trabajo. Es una mujer que se esfuerza. Se complace en la prosperidad de sus negocios. No se apaga su lámpara en la noche. Es una mujer emprendedora, ambiciosa. Con sus manos sostiene el telar y con sus dedos maneja el hilo. Es una mujer útil, es multifuncional. Tiende la mano al pobre y con ella sostiene al necesitado. Es una mujer generosa. Si nieva, no tiene que preocuparse de su familia, pues todos están bien abrigados. Es una mujer preparada. Prepara las mantas para su cama, se viste de lana, color púrpura y tela de lino fino. Cuida su apariencia y cuida la apariencia de su casa. Su esposo es respetado en las puertas de la ciudad, ocupa un puesto entre las autoridades del lugar. Es una mujer que exalta la labor de su esposo.
Confecciona ropa de lino y la vende, provee cinturones a los comerciantes, es creativa. Se reviste de fuerza y dignidad, afronta segura el porvenir, es valiente. Y bueno, ¿cuántas cosas más? Proverbios capítulo 31, al final. Usted mismo puede leerlo. Y entonces nos da esa lista de los tesoros del corazón que tienen que identificar a una mujer y de que está llamada a someterse y a ser bella. Pero también tenemos el llamado a los maridos. Hay un llamado para ellos. Sigamos leyendo. De igual manera, versículo 7. Ustedes esposos, así como el gobernante, así como el jefe, así como el rey, así como el presidente, así como sus esposas con ustedes, así ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, y ambos son herederos del grato don de la vida. Me encanta cómo esta frase podría aplicarse al matrimonio. El grato don de la vida. Casi llamo este sermón así. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Y es que esposos, fracasar como maridos, fracasar como esposos, como padres, como cabezas de hogar, tiene implicaciones espirituales. Porque es una relación igual a la relación de Cristo con su iglesia. Tan importante que Cristo nos dio el ejemplo de ser el novio y su iglesia es la novia con la que se va a casar. Lo vimos en nuestra serie de Apocalipsis que terminó hace algunas semanas. Si esta es la manera en que Dios quiere que sea la relación en un matrimonio, en este caso en un matrimonio arreglado, imagínese lo que Dios quiere hacer en el caso de la relación que tiene un matrimonio, que están allí porque lo escogimos. ¿Usted ve la diferencia? Pedro está hablando de un matrimonio arreglado. Ellos ni se conocían al principio, posiblemente. De hecho, ni se amaban. Estaban casándose por pura cultura, por puro orden social. Usted se casó con su esposa. Usted se casó con su esposo porque usted escogió hacerlo. Bien o mal. Y sin embargo, imagínese lo que Dios quiere que sea para usted, que tuvo la oportunidad de escoger. El llamado de los maridos es este. Entonces, que los esposos tenían todos los derechos sobre la esposa, no viceversa. El hombre era el dueño de su casa, de su familia, de sus bienes. Todos los deberes estaban sobre la mujer, todos los privilegios estaban sobre el hombre. Y entonces Pedro le va a hacer un llamado radical a los esposos y les va a decir, ustedes también tienen deberes. ¿Y cuáles son esos deberes? Comencemos a mencionarlos, porque Pedro ya los mencionó. Número 1, ser un entendedor. Entender a su esposa. Comprenderla, dice la palabra en la Biblia. ¿Qué significa comprender? El significado de comprender es abrazar, ceñir o rodear a algo o a alguien por todas partes. Abrazar a algo por todas partes. Es más que solo entender, es capturar la esencia de quien ella es, de lo que piensa, de cómo actúa. Abrazarla completamente, abrazar todo lo que ella es, rodear todo lo que ella es, por todas partes. Es conocer cada aspecto de su vida. Ahora, ¿eso es difícil? Claro, es un reto completo, porque no todos podemos ser conocidos. La palabra griega es conocimiento. Cuando habla de comprendan a sus esposas, está hablando conozcan a sus esposas. Lo más importante aquí que Pedro nos está queriendo decir es, entre más conozcas a tu esposa, más fácil será vivir con ella. Pero yo me pregunto, ¿cuántos maridos aquí verdaderamente conocen a sus esposas? Algunos maridos conocemos más de nuestro trabajo, de los asuntos de nuestro trabajo, que de los sueños de nuestras esposas. Algunos maridos no saben cómo su esposa va a responder a diferentes situaciones y sin embargo en el trabajo saben cómo las situaciones van a responder por sí mismas. ¿Sabes lo que le gusta o lo que no le gusta?
Sabes lo que añora, lo que la hace llorar, lo que la hace reír. Sabes acerca de su relación con Dios. Conoces sus sueños, conoces sus miedos. De esto se trata la palabra comprender, de abrazar completamente quien ella es. Algunos solo queremos saber lo mejor de nuestras esposas. Solamente queremos saber lo bueno de nuestras esposas. Eso es suficiente para sobrevivir, pero no para tener un matrimonio que florezca. Tenemos esa frase, en inglés es happy wife, happy life. Esposa feliz, matrimonio feliz. Y sin embargo, yo podría traer otra frase. Una frase que diga, esposa que es conocida, un marido que es real. ¿Cuánto conoces a tu esposa? ¿Cuánto comprendes a tu esposa? ¿Cuánto comprendes de sus días difíciles? ¿Cuánto comprendes de su trabajo en casa? ¿Cuánto comprendes de su trabajo que no es en casa? ¿Cuánto comprendes de su familia, de las relaciones que ha tenido, de su pasado, de los dolores que ha vivido? En la versión Reina Valera de la Biblia, la palabra conocer implica un término más íntimo. Cuando la Reina Valera dice que un hombre conoció a su mujer, implica una relación sexual, algo más íntimo. Yo creo que esto de alguna manera es lo que Pedro quiere comunicarnos hoy. ¿Cuán íntimamente conoces a tu esposa? Y no hablando de sexo solamente. ¿Cuán íntimamente del corazón conoces a tu esposa? La segunda cosa es similar, ser respetuoso. El respeto es un sentimiento de admiración profunda hacia las cualidades de alguien, hacia las cualidades de la mujer en este caso. Génesis 1:27 dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó, con cualidades para que podamos respetarnos el uno al otro. La primera cualidad que una mujer tiene, hombres, es que es la imagen de Dios. Su esposa es la imagen de Dios. Cada vez que usted habla mal de su esposa, cada vez que usted hiere a su esposa, cada vez que usted tiene un pleito con su esposa, usted está enfrentando directamente a la imagen de Dios. Y muchas veces no lo consideramos como tal. El respeto es un sentimiento, número uno, pero también es un deber. Es la consideración de los intereses de la otra persona, como lo dijo antes Pablo en Filipenses, que consideren los intereses de la otra persona como mayores a los suyos propios. Y oiga lo que dice Pablo en Gálatas 3:28, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, no hay hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno en Cristo. Este respeto tiene que ser un deber para nosotros. ¿Qué tenemos que respetar de nuestras mujeres, de nuestras esposas? Bueno, respeta su tiempo, aprende a esperar. Cuando ella te diga, espera, especialmente en la parte sexual, espera. Aprende a esperar, respeta su espacio. Aprende a mantener la distancia cuando ella no te necesita cerca. Muchas veces cuando llora, muchas veces cuando está enojada. Sí, yo entiendo, pero aprende a hacerlo sin reclamar. Aprende a respetar sus sentimientos. No menosprecies sus lágrimas, no menosprecies sus enojos, no menosprecies su risa, no menosprecies sus sueños. Y aprende a respetar su personalidad. Porque todos somos particulares, todos somos diferentes. Y si no te has tomado tu tiempo, esposo, para conocer y respetar a tu esposa, vas por un camino que no es el camino correcto de acuerdo al mandamiento de Dios para el matrimonio. Pero esta tercera característica del llamado a los maridos tiene que ser parte de ti, hombre, y es ser un protector. Amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, dice Pablo en Efesios capítulo 5. A veces estamos pendientes de no herir los sentimientos de la otra persona a expensas de herir los sentimientos de nuestra propia esposa. No podemos herir los sentimientos de nuestra esposa por no herir los sentimientos de alguien más. Y usted y yo somos culpables de eso. Porque no nos hemos
definido como protectores de nuestras esposas. Tenemos que proteger cada aspecto de ella. Tenemos que proteger su corazón. Pero no somos responsables de su corazón, pero podemos protegerlo. No somos responsables por sus sentimientos, por sus emociones, pero podemos protegerlos. Debemos proteger la integridad de nuestras esposas y parar de hacer bromas acerca de ellas, especialmente cuando no están. Pero cuando están presentes, hombres, usted tiene que dejar de hacer bromas de ella. Cuando están ausentes, usted tiene que dejar de hacer bromas acerca de ella. Porque es una burla a la persona que comparte la vida con usted. Debemos proteger su físico. Por algo somos diferentes. Hemos dicho que la mujer es el sexo débil. Para mí ellas son más fuertes que nosotros, porque espérese y véame a mí cuando tengo calentura o cuando tengo un resfriado. No valgo nada. Y mi esposa, a pesar de su enfermedad, de su calentura, de su dolor, está arriba, de pie, preparando a los niños, preparando comida, poniendo la casa en orden. Esa es la fuerza de nuestras mujeres. Protege a tus hijos. Te vas a convertir en el héroe de tu esposa si tú eres el protector de sus hijos. Es lo que ambos hicieron juntos. Protege tu casa. Es la inversión que los dos tienen juntos. Conviértase en un protector. ¿Cuántos hombres nos hemos convertido? En lugar de protectores, nos hemos convertido en la primera amenaza de nuestras esposas. Por cómo hablamos, por lo que decimos, por lo que pensamos, por cómo lo hacemos, por cómo actuamos, por cómo nos comportamos. Protege a tu esposa en público. Corrígela en privado. Pero ámala en toda ocasión. Proteger debería ser intuitivo para los hombres. La semana pasada hablamos acerca de instintos y hablamos acerca de intenciones. La protección a nuestras esposas tiene ambos elementos. Tiene que ser instintivo y tiene que ser una intención completamente consciente de nuestro corazón. Es como lo que Jesús hace con nosotros. Abre sus brazos en la cruz y dice, no, a ellos no. Cuando la muerte está presente. A ellos no, dámelo a mí. Tómame en su lugar. Es lo que dice Jesús. Proteger es estar dispuesto a dar la vida por esa persona. Y en esta sociedad de hoy nos encanta recibir protección, pero no nos gusta darla. Para proteger debemos hacer 3 cosas. Participar en su vida. No podemos estar conscientes de los peligros que acechan a nuestras esposas si no participamos en su vida. ¿De qué tengo que protegerla? Pues usted tiene que ser parte de su vida para saber. Es la primera cosa. La segunda cosa es pensar, usar la cabeza. Usted no puede proteger a alguien sin pensar, sin saber por qué debo protegerla, sin saber cuáles son las amenazas alrededor y saber cuáles son las maneras en las que puedo protegerla. Estoy hablando de amenazas físicas, amenazas espirituales, amenazas sentimentales, de todo tipo. Y ella tiene que ser su prioridad también. Ella tiene que ser la primera persona en mi vida después de Dios. Proteja. Constituya su vida en un protector, en ser el protector de su esposa. Y la cuarta cosa es ser un siervo. Vas a tener que aprender a servirle. Y algunos hombres decimos, no, es que yo soy la cabeza del hogar. ¿Por qué? Yo llego a la casa y ella es la que me tiene que servir la comida. Ella es la que me tiene que tener la ropa planchada y lavada. Pero ser la cabeza y someterse no significa una relación superior o inferior. Es lo que hizo Cristo. Él se constituyó en el siervo de nosotros. Oiga lo que dice Pablo, el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza y el salvador de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero al mismo tiempo Él viene y da su vida por la iglesia. Y se convierte en su siervo. En el libro de Juan, Él lo hace visible para sus discípulos cuando les lava los pies la noche antes de morir.
Ser la cabeza en términos espirituales es servir como Jesús sirvió a su iglesia, dar su vida por ella. Primera de Corintios 11. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Ser la cabeza no quiere decir que consigo lo que quiero. Al contrario, ser la cabeza quiere decir que sirvo en todo momento, que sirvo, porque eso es lo que quiero hacer. El Hijo del Hombre, dice Jesús en Mateo 20, no vino para que le sirvan, sino para servir. Y termina diciendo esto. En fin, vivan en armonía los unos con los otros. Versículo 8. Vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías. Practiquen el amor fraternal. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Por favor, parejas, escuchen esto. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, esto es el matrimonio. Que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y entonces tenemos un llamado para ambos. El primer llamado para ambos, después de leer estos versículos, nos dice algo como esto. No hay valor en saber hacer el amor si no saben hacer la paz. Y algunos de nuestros hogares son campos de batalla. Algunos de nuestros hogares son trincheras en las que se libran batallas diariamente. Y usted sabe de lo que estoy hablando. Hay lugares donde la guerra no para día y noche. ¿Qué tal si usted a partir de hoy empieza a pensar más en la armonía de su casa que en la satisfacción de sus cuerpos? Porque aún en medio de esa guerra muchas veces queremos la intimidad sexual, la intimidad física. Y eso se constituye en un gran contraste. Y en medio hay guerra. Y en medio hay conflicto. La pasión debería ser un producto de una vida de paz. Los problemas no desaparecen con el sexo. Los problemas desaparecen con la paz. ¿Qué está haciendo usted para traer paz a su hogar? Hombres y mujeres. ¿Cuál es su parte? No piense en su esposo, no piense en su esposa. ¿Cuál es su parte para traer la paz a su hogar? La segunda cosa es compartir la vida. Es más que vivir bajo el mismo techo. Algunos de nosotros solamente vivimos en la misma casa, compartimos la misma cama, compartimos la misma comida, la misma cocina para comer. Respiramos el mismo aire y sin embargo no somos más que compañeros de casa. Vivir juntos no quiere decir que estamos compartiendo nuestra vida. Compartir la vida es mucho más que solo eso. Compartir la vida significa que cada vez que hay un triunfo, individual o juntos, hay una celebración. Compartir la vida significa que cada vez que hay una tristeza de ambos o una tristeza individual, sabemos consolar. Compartir la vida tiene que ver con los sueños de cada uno. Hay un plan para cada sueño. Hay una visión para cada futuro que vemos. Es una empresa que hacemos juntos. Es un club en los que los dos somos los miembros del club. Tenemos los mismos derechos y deberes y los compartimos juntos. Si no somos capaces de compartir, entonces esto va a pasar. El orgullo jamás te dejará ver el valor de la otra persona. Y yo no sé cuántos de ustedes pueden decir en este momento, es que perdí el amor por mi esposo, perdí el amor por mi esposa. Nunca lo he amado, nunca la he amado. No tengo nada. Y nos convertimos entonces en una pareja del siglo I. Quizás peor. Porque ellos por lo menos tenían el matrimonio arreglado. Nosotros decidimos casarnos.
y preguntamos, ¿por qué perdí el amor por mi esposo? ¿Por qué perdí el amor por mi esposa? Y yo solamente tengo una respuesta para eso, porque estás enfocado en ti mismo, porque no estás enfocado en Dios. Hay un gráfico que no lo tengo acá, pero algunos de ustedes lo han visto. Es un gráfico de un triángulo. Y el esposo y la esposa están en esta parte del triángulo, en los dos ángulos de abajo. Y en la parte de arriba está Dios. Pero cada vez que nos acercamos más a Dios, individualmente estamos más cerca de nuestra pareja. Posiblemente algunos de nosotros estamos más enfocados en nosotros porque ya no escuchamos. Ya no somos curiosos. Y algunos podemos decir, no es que yo soy mejor que ella, es que ella es peor que yo. Y no nos damos cuenta la cantidad de orgullo que está involucrada en esa frase. Si el valor que le has dado a tu cónyuge, que tu cónyuge tiene, tú lo ves disminuido, es posible que tu orgullo es tan grande que ya no puedas ver el valor de tu cónyuge. Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por rivalidad ni orgullo, sean humildes, cada uno considera a los demás como más importante que sí mismo. ¿Cuán importante es tu matrimonio? ¿Y cuán importante es tu orgullo? Las dos cosas son diferentes. De acuerdo a tu respuesta, vas a mantener o tu matrimonio o vas a mantener tu orgullo. Yo sé que hay muchas cosas de por medio. Yo sé que hay muchas cosas que se han hecho mal. Yo sé que hay muchas cosas que hay que perdonar. Entiendo perfectamente eso. La cosa es que muchas veces en medio de nuestra necesidad venimos a Dios para decirle, Señor, haz algo con mi matrimonio. Y esa es la última cosa que quiero compartir con ustedes. ¿Por qué tiene Dios que escuchar tus oraciones si tus palabras no comunican su voluntad? Estamos pensando, esperando que Dios conteste lo que nosotros le pedimos. Señor, cuida mi matrimonio. Señor, sácanos de donde estamos. ¿Cómo pedirle a Dios que cambie tu matrimonio si tú sigues siendo la misma persona? Si tus palabras no han cambiado, si tus palabras para tu esposo son las mismas. ¿Cómo le estás pidiendo a Dios que cambie tu matrimonio si de lo que hablas constantemente es destruir lo que Dios ha hecho en tu matrimonio? Si tu lenguaje refleja las cosas del mundo, ¿por qué debería Dios escuchar tus palabras? Él quiere escucharnos, sin duda. Él está atento a nuestras oraciones. Dime, ¿qué estás diciendo? Pero también Él quiere que te escuches a ti mismo. Quiere que escuches lo que estás diciendo. Y es que muchas veces no somos capaces de ver nuestra propia autodestrucción, de cómo nuestras palabras están destruyendo nuestro hogar, a nuestros hijos, a nosotros mismos. Y ahí es cuando actuamos, cuando interactuamos, cuando decimos cosas para herir y estamos desechando cualquier cosa que Dios quiera hacer buena en tu matrimonio. Entonces oramos para que Dios cambie nuestro matrimonio, pero Señor, cambia mi matrimonio, pero a mí no me cambies. Yo estoy bien. ¿Por qué Dios no ha cambiado tu matrimonio? Quizás Él lo que quiere hacer es cambiarte a ti primero. Los dejo con este texto. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, si este esposo, si esta esposa que lleva mi nombre, que lleva mi identidad, se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra y restauraré su matrimonio. Eso es lo que usted quiere. ¿Puedo orar por ustedes? Para terminar, sé que ha sido un poco largo el sermón, pero quiero terminar con una oración por aquellos de ustedes que tienen problemas en sus matrimonios. Dios sabe quién es usted. Yo no tengo que decir nombres. Él conoce tu nombre. Él conoce el nombre de tu esposa. Él conoce el nombre de tu esposo. Y Él los quiere de vuelta, juntos para que den gloria a Él. Es por eso que pido por esas personas detrás de esta cámara, Señor, por esos matrimonios que necesitan restauración.
pero que no la pueden encontrar porque creen que solamente van a poder encontrarla si la otra persona cambia. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que haya un espíritu de sometimiento en cada uno de nosotros para que nuestros matrimonios florezcan y te den gloria y sean un ejemplo de que un alma humana puede amar a otra alma humana a lo largo de esta vida. Al fin y al cabo, ese es el gran ejemplo de la iglesia, amando a Cristo, que dio su vida por ella. Mi oración es en el nombre de Jesús, que puede hacer todas las cosas. Amén. Nos vemos la próxima.